Mis padres le dijeron a mi hermano que él podía quedarse con mi casa y yo podía simplemente vivir en la casa rodante en el patio trasero porque estoy soltero y él tiene esposa e hijos. Les advierto a todos que esto va a ser muy largo. Es tan largo que lo estaré dividiendo en 2 publicaciones incluyendo un resumen para cada uno. Además, tampoco me importa realmente que crean esto. Es tan loco que no culpo a nadie que diga que esto es falso. No discutiré al respecto, pero esto me pasó a mí. Tampoco me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada, pero tampoco voy a revelar ningún detalle que le diese una pista a alguien sobre quién soy al que no me conozca. Soy un hombre soltero en mis 30 años. Tengo un hermano que tiene 29 y tiene 4 hijos. Él tuvo su primer hijo a los 22 y el segundo le siguió un año después. Luego el tercero 2 años después de eso y el cuarto, que es el más reciente, nació hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien ya que a ella siempre le gusta intentar sacarme de quicio actuando superior. Luego se vuelve una reina del drama extremadamente victimizada si yo tomo represalias en contra de ella de alguna manera. Ella puede llorar en un instante y crear un espectáculo extremadamente convincente para obtener simpatía de casi cualquiera. Mis padres y hermano la adoran absolutamente, incluso a pesar de que sepan exactamente cómo es ella en realidad y simplemente no les importa. Ella es muy guapa, admito eso. Pero es tan desagradable que nunca podría sentirme atraído por ella. Además, ella se rehúsa a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de que tiene un título universitario y mi madre está dispuesta a ayudar con los niños todo el día. Entonces sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres. Y la privacidad es un pequeño problema con todos ellos bajo un mismo techo de una casa de 3 habitaciones que se construyó en los años 60. Mientras crecía, mi hermano menor también era el favorito, obviamente. Tenemos 3 años de diferencia en edad, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque yo era fuertemente castigado si tomaba represalias contra sus travesuras de alguna manera en ese entonces. Era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él porque él siempre se llevaba la mayor parte de todo a menos que la gente les llame la atención sobre eso. Lo cual pasó bastante por otros miembros de la familia, es por eso que mis padres empacaron todo y nos mudamos a aproximadamente unas 150 millas de distancia de ellos, por lo que generalmente ellos solo nos verían durante días festivos, ya que eran 3 horas de viaje. Mi hermano se volvió físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteó sin parar con mi primera novia al punto que ella terminó conmigo, y se reía de cualquier desgracia que tuviera. Y mis padres solo me decían que me lo aguante cada vez que estaba molesto por eso. Solo recibía un trato por igual cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante gracioso ver la mirada en sus rostros cada vez que tenían que tratarme igual que mi hermano en cumpleaños y en Navidad porque había otra gente presente. Teníamos familiares que eran muy entrometidos y les gustaba chismear el drama, así que mis padres hicieron todo lo posible para esconder lo que realmente estaba pasando y me amenazaron con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. En todo caso, eso hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí los 18 y me mudé porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me mudé. Pero dormir en un sofá era mucho mejor que vivir con ellos. Tenía poco contacto con ellos desde que dejé la casa. Ni siquiera se presentaron a mi graduación en la escuela secundaria, pero realmente no me importó, a partir de ese punto solo vería a mis padres y hermano en Navidad como el resto de la familia. El comienzo de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato del alquiler del condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de nosotros podía pagar el lugar con dinero de desempleado. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Cuando el contrato estaba por terminar, mi compañero de cuarto se fue antes para volver a vivir con sus parientes, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me quedaría sin hogar si no reducía el tamaño al extremo. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir la buena vida, hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta de que debería haber estado viviendo en un lugar mucho más barato, así podría haber ahorrado más dinero al que recurrir, pero tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente por el hecho de que siempre me han gustado las camionetas, así que encontré una casa rodante de $1000 en buen estado y la puse en mi camioneta solo para poder vivir en ella por un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo mucho más tiempo de lo que podría haber pensado.
Originalmente esperaba poder vivir fuera de la casa rodante en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia aún residen también. Pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y que no me querían allí. Además, no nos habíamos relacionado en la última década. Ellos me dijeron que solo estarían de acuerdo en dejarme estacionar mi casa rodante allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi área. Eso era demasiado para simplemente estacionar mi casa rodante. Yo estaba desempleado y tratando de ahorrar la mayor cantidad posible de mi dinero como desempleado hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo. Bien podría estar viviendo en un apartamento con ese precio de alquiler que me estaban pidiendo. Mis padres llamaron a mi casa rodante desagradable a la vista y me dijeron que me largue ya que no podíamos llegar a un acuerdo. Mi cuñada pensó que era absolutamente gracioso que yo tuviera que vivir en una casa rodante. Mi hermano se unió a ella para señalarme y mofarse de mí mientras me llamaban vagabundo sin hogar. Estacioné mi camioneta / casa rodante en el estacionamiento de un supermercado para dormir la primera noche que no tenía a dónde ir. Sentía miedo en mi mente de que alguien tratase de entrar, basta con decir que no dormí bien esa noche. No había ningún otro lugar al que yo pudiera ir ya que otros parientes que tenían sus casas estaban bastante lejos y todos mis amigos vivían en apartamentos. Estaba bastante apegado a mi área también, así que no quería simplemente marcharme. Además, mi correo era enviado al departamento de un amigo, era la única manera en la que aún podía seguir recibiendo correos. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil, busqué alrededor para intentar encontrar un trabajo similar al anterior. Me tomó meses de vivir la vida de un campista nómade. En ese tiempo, tuve que lidiar con mucho. De todo, desde mendigos y drogadictos, hasta gente que me exigía que me fuera porque mi casa rodante era desagradable a la vista. Hasta llegó un punto en el que alguien que me dijo que me mudara, afirmó estar con una asociación de propietarios. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas. Y cuando le pregunté cuál, se pusieron increíblemente hostiles y me amenazaron. Moví mi casa rodante de todos modos solo para evitar el problema. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufarlo en cualquier lugar que pudiera para recargar las baterías de mi casa rodante. Esto significaba ir a escondidas y enchufarlo a un tomacorriente exterior de un edificio al azar mientras estaba estacionado en una calle. Sé que es algo muy malo de hacer. Pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía un pequeño banco de energía solar para recargar mi teléfono. Pero no tenía nada similar a un generador. Y los generadores son muy ruidosos y requieren combustible de todas formas, así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses de vivir así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucre el comercio minorista. Trabajé en comercio minorista mientras estaba en la universidad y me prometí no hacerlo nunca más, aunque estaba casi listo para romper esa promesa. Todavía estaba recibiendo dinero como desempleado, pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía y no quería seguir sin trabajo cuando se me acabara. Además, estaba aburrido, no tenía mucho más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o mi computadora portátil y tomar nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. Envidio que los japoneses tengan casas de baños públicos, realmente podríamos usar cosas como esas aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en la parte trasera del edificio junto al almacén en el viejo espacio de estacionamiento para empleados que literalmente nadie más parecía molestarse en usar porque estaban tan atrás que el área estaba al borde del olvido. A mi jefe / dueño de la empresa realmente le gustó este acuerdo porque estaba dispuesto a aceptar cualquier turno que pudiera conseguir, siempre y cuando hubiera descansado lo suficiente. Incluso me permitió sacar la casa rodante de mi camioneta y colocarla en uno de los espacios para que pudiera conducir sin ella. No estoy exactamente seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó al respecto. Durante todo ese tiempo en el que viví allí atrás, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaban hacia afuera. Estuve prácticamente a disposición casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba virtualmente todos los días de la semana.